nuevamente. Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te suplicamos que por favor nos ayudes, nos asistas con tu Espíritu Santo y podamos ser edificados en todos estos temas para tu gloria. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hablemos ahora sobre la santificación. Nuevamente Romanos capítulo 12, pero del 1 al 4, vamos a mirar las obligaciones en cuanto a la santidad de los redimidos. Romanos 12, del 1 al 4, lo tienen, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dejémoslo hasta allí. Pero aquí hay un llamado a la santidad personal como un deber de los creyentes. Dios no llama al mundo a la santificación. ¿Al mundo a qué lo llama? Al arrepentimiento. Pero a los creyentes los llama a la santificación. Y es interesante que este llamado que el apóstol Pablo hace en Romanos inicia diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Aquí inferimos que es la salvación que Dios ha dado. Entendemos que es la salvación. La salvación como una gloriosa, como un derramamiento de su misericordiosa gracia sobre nosotros. ¿Cómo? Sí, es lo que explica antes justo. Entonces dice, con base en eso, ¿con base en qué? En la misericordia de Dios, en la gracia recibida, en la salvación, vienen unos deberes para el creyente. ¿Quién es el que presenta el cuerpo como sacrificio vivo? El creyente. Hay un error común cuando pensamos en la santificación. ¿Cuál es ese error común? Y creo que muchas veces los cristianos reformados lo cometemos. Ese error común tiene que ver con pensar que nosotros no hacemos nada en la vida cristiana, sino que todo lo llevamos a una pasividad destructiva, cuando Dios nos pone bastantes tareas por hacer. Y una de esas tareas es presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, mire cómo se presenta el cuerpo. El sacrificio vivo es algo que está moviéndose, que tiene actividad. Es decir, que nuestras actividades estén relacionadas con el tipo de vida que debemos llevar, con el tipo de vida al que Cristo nos llamó, con el tipo de camino en el cual estamos recorriendo ahora. Y aquí es bien interesante porque el sacrificio de nuestro cuerpo, el cuerpo, ya Pablo ha dicho que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces lo que presentamos para la santificación delante de Dios es el cuerpo en sacrificio vivo. Luego dice santo, santo. ¿Qué es santo o la santificación? Apartarse del pecado. Pero apartarse del pecado, ¿hacia dónde? Hacia Dios. Porque a veces pensamos que es apartarse del pecado y tener una especie de vida natural, tranquila, pero no, es exponerse a Dios. Y esto es bien interesante porque aquí hay una situación dolorosa para el ser humano. ¿En qué sentido?
El pecado produce placer momentáneo que terminará con la destrucción del alma, ¿verdad? Pero cuando el pecador se aleja del pecado, empieza a renunciar a una serie de placeres que le pueden causar cierta felicidad efímera ahora, aquí y ahora, en un modelo de vida existencialista que es muy común. Pero cuando el creyente que ha sido salvado por Dios empieza a acercarse a Dios, exponerse a la santidad de Dios puede producirle, y de hecho le produce cierta ansiedad, porque su alma no está acostumbrada a la exposición de la santidad de Dios. Dios es fuego consumidor también. ¿Se acuerdan de los casos de Moisés acercándose a Dios, de Isaías, de Juan? Y ciertamente cuando nosotros entramos en un proceso de santificación, hay una situación dolorosa para nuestra alma hasta que el alma va siendo limpiada, lavada por Dios y acercada a Él. Pero después que Dios hace eso, o Dios está haciendo eso en nuestra vida, viene la censura de propios y extraños por nuestro comportamiento. Dice, pero es que te estás volviendo fanático, estás viviendo la vida de tal manera que no, yo no la entiendo, o si los padres o esposa o esposo no son creyentes, viene una situación terrible, porque no te entiendo, no sé hacia dónde vas, no sé cuál es tu propósito. Y quieren llamarlo de vuelta a lo que usualmente llaman una vida normal, pero Dios no nos llama a tener una vida normal, sino una vida extraordinaria en Cristo. Cuando nos dice que todo lo hagamos para el Señor, imagínense, aquí nos dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, luego dice, agradable a Dios, agradable a Dios. Es decir, que es agradable a Dios y lo más probable es que no sea agradable a los hombres. Hay una antítesis a la cual nos vamos a ver expuestos, una realidad a la que vamos a sufrir. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra la podríamos, el racional ese, podríamos traducirlo espiritual, pero la traducción me parece muy interesante, pero realmente interesante la de Reina Valera. Hay otros que hablan de servicio cultural en otras traducciones, pero creo que el tema de culto racional, ¿por qué me parece una excelente traducción? Porque creo que expresa exactamente o concluye exactamente la idea que el apóstol Pablo viene proclamando. ¿Y cuál es la idea? De que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Es como si Pablo dijera, haz esto porque es lo mejor que puedes hacer. Delante de Dios es lo mejor que puedes hacer, es lo más inteligente, lo más razonable. ¿Se dan cuenta que la santidad, aunque sí tiene un aspecto experimental tremendo, Dios no nos llama a que continuamente estemos persiguiendo la experiencia? ¿Sí me explico? Dios no nos está llamando a perseguir una experiencia como la de los antiguos, por decirlo de alguna manera. No, Dios nos llama realmente a que nosotros hagamos conscientemente, nos presentemos a Dios haciendo todo, meditando en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Es decir, creo que la mejor manera de explicar esto es citando el primer mandamiento, el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, luego ¿con qué? Con toda tu mente. Con toda tu mente. Parece que esa parte se nos olvida como creyentes. Con toda tu mente. Y para eso necesitamos una mente que sea santificada por Dios. Entonces este punto es tan importante para eso. No, y luego dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis. Es decir, no estés contento en medio de este mundo, no lo hagas, no lo disfrutes, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta generación, a lo que te rodea, sino
transformaos. ¿Qué es lo que necesitamos transformar para la santificación? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestro ser, nuestra alma, nuestro ser interior, el nuevo hombre hecho a la imagen de Dios en justicia y santidad, es lo que necesitamos renovar con un propósito. Eso tiene un propósito dentro de la santificación. ¿Cuál es ese propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos santifica para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Tienes toda la razón. Entonces, ¿cuándo sabemos que la voluntad de Dios es buena? Cuando tenemos un alma regenerada. Porque si no, nos va a parecer una locura que cada domingo hay que congregarse, que si estamos en otro lado y no encontramos donde congregarnos, estamos mal, que parece que la ciudad donde estamos fuera Sodoma y Gomorra, si no nos podemos congregar. Hay una serie de situaciones que en realidad nos hacen ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, el mandato para los padres de formar a los hijos en el temor de Dios podría parecer estricto para muchos, pero para el padre creyente no. El padre creyente luchará por formar a sus hijos en el temor de Dios. El empleado creyente no está dispuesto a vivir conforme al mundo, robando, haciendo cosas que al mundo no le agradan. El hombre de Dios ve la voluntad de Dios como algo bueno, comprueba que la voluntad de Dios de hecho es agradable y perfecta, es decir, lo encuentra como un verdadero placer. Nuestro Señor Jesucristo dijo que hacer la voluntad de Dios era como comer una comida, ¿verdad? Sí. Dijo, no, yo tengo una comida que comer. ¿Y cuál es? Hacer la voluntad de mi Padre. Era deleitoso para él hacer la voluntad del Padre, agradable y perfecta. Luego en el versículo 3 habla sobre el tema de cómo debemos mirarnos a nosotros mismos. Bueno, eso depende de la medida de fe que hemos recibido, ¿verdad? La medida de fe. Dios nos da la fe salvadora para sostenernos en Cristo, si es poderosa, pero el hecho es que la medida de fe no es igual en todos los corazones, ¿verdad? Como no es igual. Hay hombres que están llenos de una fe poderosísima y ellos saben que no son ellos, sino Dios obrando en ellos. Yo me pongo a ver el caso de estos misioneros, por cierto, leyendo en estos textos de la medida de fe y mirando el tema de la medida de fe que el Espíritu de Dios da, y uno ver hombres como William Carey o como Adonías Hudson en China, o Livingstone en África, y uno dice, wow, estos hombres de verdad tienen una gran medida de fe. Incluso hablando con el mismo John Ensor, que ahora que estuvo aquí, y él nos comentaba a mi esposa y a mí ha viajado algo así como 17 veces a China, Emil, 17 veces a China o 20 veces a China, predicando en esta iglesia subterránea en China. Y tú dices, wow, es de verdad una acción gloriosa que estos hombres se muevan por fe yendo a lugares que son hostiles muchas veces al evangelio. Hay misioneros en países musulmanes en donde la predicación del evangelio de Cristo se paga con la muerte. Entonces uno ve todo esto y uno dice, es una medida de fe que uno quisiera tener. Pero también me pongo a pensar que ellos han comprobado en su vida que esa es la buena voluntad de Dios para ellos. Y han partido con la plena convicción, para vida o para muerte, de que Dios los ha llevado. Ahora, la buena voluntad de Dios no es solamente en el campo misionero, en el campo diario de nuestra vida, el presentar nuestros cuerpos. Y tenemos un concepto de Dios en nuestra vida basado en eso, en lo que Dios ha hecho en nosotros.
Pablo lo entendía. Yo he trabajado más que aquellos grandes apóstoles, decía, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahora bien, la santificación implica estar cubiertos de Cristo. Y quiero compartir en Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Gálatas 3, del 26 al 29. Todo este tema de estar cubiertos de Cristo, llenos de Cristo en el proceso de santificación. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Este pasaje está cargado de una maravillosa enseñanza relacionada no solo con la santificación, sino con la unión con Cristo y la unión nuestra. Pero nuestro tema de santificación y de los aspectos prácticos que debo tocar, inician diciendo que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, se delimita el marco revelativo de la carta y el aspecto del llamado a la santificación a los creyentes nuevamente, como lo hace Pablo en Romanos. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tim Keller aquí usa una figura interesante, dice, el vestido es algo que nos ayuda a estar en sociedad, no podríamos estar desnudos, ¿verdad? El vestido es lo más cercano que tenemos al cuerpo, a la piel, es lo que tenemos pegado. Y cualquier mancha o un vestido feo se notaría, ese sí es mío, se notaría mucho y la gente nos criticaría si nos ven mal vestidos. El hecho es de que nosotros como cristianos estamos cubiertos por Cristo, por la persona de Cristo. Y aquí claramente se nota el carácter espiritual de esa cobertura. Dios, Cristo es el que nos por su Espíritu nos santifica y ciertamente nos reviste. Pablo también en Efesios dice, vestidos del nuevo hombre, el cual está hecho en justicia y santidad, despojados del viejo hombre, hay un mandato. Y aquí nos habla de estar revestidos en Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes, los que han sido bautizados. ¿Qué tipo de bautismo es ese? ¿El bautismo en agua? ¿Qué tipo de bautismo es entonces? El bautismo del Espíritu, que llegó a nuestra vida ¿cuándo? Cuando creímos. Desde el mismo momento en que creímos, Dios nos hizo sus hijos con un bautismo espiritual. La promesa de Juan el Bautista es plenamente cumplida, ¿verdad? Cuando él dice, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual los bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Es cierto. Entonces lo que hace, esto no es una segunda bendición o no. Esto lo que es claro es la salvación. Y una vez bautizados estamos revestidos de Cristo. Y si no fuera así, habría cristianos de primera y de segunda categoría. Y no es lo que dice la Escritura. La medida de fe es una cosa, pero estamos en la misma categoría, hijos, que es lo que dice Gálatas. Y incluso el apóstol Pablo, y nuevamente cito a Tim Keller, cita 3 categorías por las cuales el hombre, por los cuales el hombre se separa del hombre. ¿Cuál es la primera de ellas? Dice, no hay judío ni griego. Lo primero que se separa es por el tema étnico o el tema racial o el tema cultural, podríamos decir. El judío tenía una costumbre, una cultura, una fe. El griego tenía unas costumbres, una cultura y una fe. Y tanto en Roma como en Galacia, en las iglesias del sur, que es donde creemos que la carta fue dirigida, subsistían en una misma iglesia judíos y gentiles.
Y seguramente, como lo vamos a ver ahorita, si nos da tiempo, cuando veamos los débiles en la fe, observamos que hay una rencilla o una separación porque el griego le dice al judío, no, tú eres muy estricto en eso ya no. Y el judío le dice al griego, no, pero tú eres muy ligero y tú manejas tu vida bajo unos parámetros que a mí no me gustan. Bueno, el hecho es que el apóstol Pablo dice, miren, ustedes están revestidos de Cristo, están unidos por el Espíritu, ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. Entonces el tema cultural pasa a un segundo plano. Luego dice, ni esclavo ni libre, y este es un tema social. Lo más bajo de la sociedad era el esclavo y lo más alto eran los libres. Los únicos que podían ser ricos eran los libres. Los esclavos estaban condenados a ser eternamente pobres y sus vidas estaban en manos de amos caprichosos. De amos caprichosos. Entonces, aquí había un tema social, un tema discriminatorio, ¿no? Tú eres esclavo, yo soy libre, pero en las iglesias subsistían, y entendiéndose el enorme valor de la vida cristiana. Es más, en la carta a Filemón, que se acuerdan, el apóstol Pablo conoce a Onésimo, que es el esclavo de Filemón, y se lo devuelve con una carta en donde prácticamente le pide que lo deje en libertad. Le dice, ya te puede ser útil, ya es tu hermano, respétalo como hermano. Él en otro momento para a ti te hizo daño, fue muy malo contigo, pero ahora ahí te lo envío. Si te debe algo, anótamelo a mí, pero recuerda que tú mismo te me debes también. Entonces, es una manera, vemos cómo el Evangelio quita las diferencias sociales. Ahora, se dan cuenta que el Evangelio no es algo así como una versión socialista romántica del mundo, no. Sigue reconociendo que hay diferencias. Aquí el tema del nacimiento en Israel o en Grecia no está siendo omitido por el Evangelio, ni está siendo quitado en medio por el Evangelio. Lo que está diciendo es, no importa dónde hayas nacido, si estás revestido de Cristo, somos uno. No importa cuál es tu clase social, la clase social existe, pero si estás en Cristo eres uno. Entonces, mientras estemos aquí vamos a tener todo este tema social. Y el último es el tema de sexo, de género. No hay varón ni mujer. Este pasaje tiene que ver con la salvación. Esto en nada apoya la idea de que las mujeres pueden ser pastoras o algún tipo de servicio que no está permitido. Este pasaje no puede ser usado para eso. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en los otros contrastes. Ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Y luego fíjense que usa la palabra porque todos vosotros, no dice todos y todas, como se mal usa hoy el idioma. Pero qué bueno que diga todos y no todos y todas, porque la mujer era considerada inferior en la sociedad, en esta sociedad, ¿verdad? La mujer había sido bastante oprimida, definitivamente, en este contexto. ¿Qué hace el Evangelio con la mujer? Le da dignidad. No poniéndola a hacer el trabajo del hombre, no poniéndola de pastora, no poniéndola de dueña de casa, no, sino poniéndola en igualdad espiritual, como fue creada, en igualdad espiritual con el hombre. Y por eso no dice todas, para mantenerla bajo ese estigma social de ese momento, en donde la mujer era menos que el hombre, sino que dice todos. Y por esa razón entendemos que cuando dice todos vosotros sois uno en Cristo, entonces la mujer recibe el mismo trato del hombre. ¿Quién heredaba la herencia del padre? El hijo varón, el primogénito varón. Podían nacer 4 mujeres delante, pero si el último que nacía, el menor, era el varón, ese era el que heredaba. Y en ese contexto es que Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De tal manera que las mujeres, todos, mujeres y hombres,
seríamos herederos del reino por igual. Entonces es una figura maravillosa que nosotros observamos ahí. Y también observamos que la santificación es algo maravilloso que Dios hace tanto en el hombre como en la mujer creyentes. ¿Preguntas hasta acá? Luego en Gálatas 5, a partir del versículo 16, del 16 al 26, dice, o nos muestra, quiero que lo lean porque ya me está agarrando el tiempo, hay un contraste marcado entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne es mostrada, bueno, recordemos algo, la palabra griega ahí es sarx, ¿verdad? S-A-R-X, transliterada al español, sigma, iota, bueno, no recuerdo la manera de deletrearla. Pero la carne allí no es el cuerpo, sino es el área que no se redime de nuestro ser. Sí, es la mente depravada, el viejo hombre, que no se puede redimir. ¿Qué dice el Señor del viejo hombre? Crucifícalo con todos sus deseos, no dice redímelo, ¿verdad? Entonces, el sarx es sigma alfa rho, sí, creo que es como se deletrea en griego. Entonces, lo que dice es acaba con la carne. ¿Y cuál es la manera como puedes acabar con la carne? La única manera es por el Espíritu. Mas si vosotros, en Romanos 6, dice, mas si vosotros por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que Dios nos manda. Y aquí hay un contraste. La obra de la carne, los deseos de la carne, que es contra el Espíritu, dice el versículo 17, todo eso produce muerte. Dice, los que hacen estas cosas, versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Es decir, nosotros estamos llamados a que glorificar a Dios con nuestra vida, dando fruto abundante por el Espíritu. Pero bueno, ¿quién es el que produce el fruto? ¿Quién es el que produce el fruto? El Espíritu de Dios es el que produce el fruto, ¿verdad? Eso en Gálatas. Ahora, en todo este proceso de santificación también es verdad que muchos creyentes van a pecar, y de hecho seguimos pecando mientras estemos aquí en la tierra. Es una realidad terrible. Pero Gálatas 6, del 1 al 6, nos habla cuál es la manera de qué debemos hacer, la acción del creyente frente a los que pecan. Gálatas 6 del 1 al 6, y eso es parte de la santificación. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, expulsadle. ¿Cómo dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición. No seas que tú también seas tentado. Sobrellevad, mire nuevamente, las situaciones pecaminosas. ¿Qué se hace? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces
tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, no es la vanagloria de yo soy mejor que él, no. Señor, gracias, tú has permitido superar esta prueba, tú has hecho posible vencer esta tentación, pero tú no te metas con el hijo ajeno, con el siervo de Dios que también está luchando contra algo, ¿verdad? Porque cada uno llevará su propia carga. Ujú. Sí, es, eh, es expresado en términos absolutos eh, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. Pero evidentemente nosotros seguimos con una lucha diaria en todo, en todo. Yo pienso que bueno, que en el Señor es que vamos realmente mejorando para gloria de Él. Sí. El que es enseñado, porque cada uno llevará su propia carga, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, nosotros estamos llamados a sembrar para el Espíritu, ¿verdad? Como dice el versículo 8, para segar vida eterna, es decir, para cosechar vida eterna. Perseverar en la santidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, hablemos brevemente sobre el creyente y el gobierno civil. Wow, nos va a quedar el tema de los débiles en la fe. En Romanos capítulo 13, regresamos a Romanos. Romanos capítulo 13, encontramos algunas marcas del gobierno civil. Y quiero seguir adelante porque seguramente los hermanos que nos ven desde Venezuela tendrán muchas preguntas sobre este pasaje, Romanos 13. Y nosotros también. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si lo dejamos hasta ahí, cualquiera pensaría que estamos hablando de cualquier tipo de autoridad. Dos realidades. La primera gran realidad a la que nos enfrentamos es que de hecho Dios constituye todo tipo de autoridad en el mundo, ¿verdad? Las buenas y las malas, sí. Pero las malas seguramente son un juicio de Dios para el pueblo. Los malos gobernantes son juicios de Dios para el pueblo. Por ejemplo, en nosotros que tenemos una democracia quebrantada, aquí en Colombia, los malos gobernantes son un juicio. El que vendió el voto no puede después exigir que el gobernante impío cumpla con su deber político. No puedes, porque ya te pagó el voto. Es una forma ilícita de llegar al gobierno, pero tú eres cómplice de eso. También. Sí. Y fíjate, Giovanni, que el populismo ha alcanzado unos niveles en América Latina nunca antes vistos. Bueno, recientemente en los Estados Unidos, con Barack Obama, el populismo
Estuvo mucho tiempo, 8 años estuvo ahí en la Casa Blanca y el daño que ha hecho eso a nivel social, nosotros no alcanzamos todavía a mirar la profundidad en el daño moral y espiritual que Barack Obama hizo en la sociedad norteamericana. Y lo puedo decir con nombre propio, no tengo ningún compromiso con el Partido Demócrata. De hecho, si políticamente soy republicano. Pero lo que nosotros alcanzamos a observar en todo esto es que los malos gobernantes son parte del juicio de Dios para un pueblo que compra la impiedad. Por ejemplo, un pueblo que dice, bueno, para los que no tienen educación, vamos a darles educación gratuita. Y alguien tiene que pagar la educación, porque los profesores no van a trabajar gratis. Alguien tiene que pagar eso. Vamos a dar salud totalmente gratuita. Alguien tiene que pagar eso. Casas gratis. Alguien tiene que pagar eso. De algún bolsillo tiene que salir. Por lo general es de nosotros, de la clase media. La clase media trabajadora. Somos los que más padecemos con los impuestos. Perdemos el poder adquisitivo, la capacidad de ahorro y la economía se ralentiza. No puede existir algo como un cristiano populista o un cristiano de izquierda, ¿verdad? Eso es imposible. Se puede, pero bueno, las autoridades civiles existen para eso. Aquí había una autoridad imperial. Cualquiera dice, bueno, entonces el que resiste a la autoridad, a lo que acarrean condenación para sí mismo, cualquiera diría, bueno, sí, pero miren lo que dice del 3 al 5 sobre esas autoridades, los magistrados principalmente, hablan aquí, dice, porque los magistrados, fíjense que no está hablando del imperator, no está hablando de los procónsules ni nada, dice los magistrados. Entonces, el tema autoridad aquí tiene que ver con impartir justicia, ¿verdad? Aunque todas las autoridades, dice, son puestas por Dios. Pero entonces, los magistrados, dicen, y aquí nuevamente podemos hablar de todas las autoridades, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Aquí se está hablando de una autoridad que podría ser una autoridad justa, o debería ser una autoridad justa. Pero hay una cosa que Dios no acepta, y así está en el resto de la Escritura, que las autoridades quieran usurpar el lugar de Dios. Todo Estado totalitario usurpa el lugar de Dios, porque dice, el Estado es el proveedor. No, el Estado no es el proveedor. El Estado tiene unas obligaciones claras que la Biblia los demarca. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Mantener el orden, mantener la justicia, pero ¿nosotros de quién dependemos? ¿Del Estado? No, dependemos del Señor. Totalmente, dependemos del Señor. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Se dan cuenta? No es someterse a una mala autoridad. Eso no está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque los magistrados, el Estado no está para castigar al que hace el bien, sino el que hace el mal. Por lo tanto, cuando el Estado hace el mal, es un Estado ilegítimo. Ese es el punto, un Estado ilegítimo. ¿Sí? Es válido, es válido. ¿Y cuál es la base, de la validez de la revocatoria de un mandato? Si no se puede, el gobernante es plenipotenciario. Y en una democracia, nuestro sistema es una democracia, es totalmente válido. Ahora, si viviésemos en un imperio, no aplica, no aplica. O incluso
¿Por qué frente a una dictadura un pueblo se puede levantar? Se puede levantar de manera pacífica, resistencia civil pacífica. ¿Por qué? ¿Por qué va a ocurrir? ¿Por qué se levanta un pueblo pacíficamente? Se levanta contra la injusticia. Ese es un punto. Y tú no puedes criticar a un cristiano que se levante contra un pueblo injusto. Ahora viene otro punto. Cuando el pueblo está siendo asesinado por el Estado ilegítimo y malvado, pregunto, ¿el pueblo tiene derecho a defenderse legítimamente? Si no lo hace su ejército, el pueblo sí. Tú no vas a permitir que a tu esposa y a tus hijos los asesinen. Que alguien entre a tu casa, no. Yo debo dar mi vida por mi esposa, amar a mi esposa y a mis hijos como Cristo amó a la iglesia. Entonces ya aquí viene el tema de la guerra justa y la guerra injusta. Y nosotros los reformados creemos en las guerras justas. Cuando hay que defender nuestro hogar, nuestra familia, nos toca. Otra cosa que te atraquen en la calle, bueno, listo, llévate lo que te vas a llevar, tranquilo. Todo esto es tuyo, no hay problema. Y otros no. Sí, Dios es soberano en ese caso, en una revocatoria. Ahora, no existe el libre albedrío, Giovanni. No. Dios soberanamente está actuando a través de ese pueblo que decide o no revocar a un mandatario impío. Ahora, que se puede manipular una revocatoria, sí, claro que se puede manipular, sí. Aún así Dios es soberano sobre esas cosas. Pero eso no, y es por eso que los cristianos debemos estar bien informados y participar y estar atentos en temas políticos. No podemos simplemente callarnos, ¿verdad? Bueno, dice a partir del 4, ¿por qué servidor de Dios para tu bien, Álvaro? Esa pregunta es mucho más difícil porque volvemos al tema de las guerras justas. A ver, si es justo, a ver, si es justo defender a tu familia, si ya el tema se tornó en asesinato tras asesinato tras asesinato, eh, creo que hay un momento en que el pueblo cristiano no puede ser simplemente masacrado en nuestro tiempo, no. ¿Por qué? Porque está fuera de todo orden. Si tú tienes el deber de defender a tu familia y a tus hijos, te debes defender del impío que va a atacarte, sobre todo porque tú simplemente no te puedes cruzar de brazos y que sean abusados los tuyos y no ha pasado nada. No, mi deber es, mi deber como varón cristiano es realizar una defensa de mi hogar, de mi familia. No puedo permitir que seamos golpeados así. Alguien me podría decir, pero fíjate que es por causa de Cristo nosotros debemos ser perseguidos. Sí, si a mí me van a matar por causa de Cristo no hay ningún problema. Por causa de Cristo hay que morir. Pero mi familia no puede ser tocada en todo esto. Tengo que entrar a una defensa lógica y clara de mi familia. ¿Tú has leído la historia de Inglaterra? Ok, en Inglaterra, no sé si alguna vez has visto a Cromwell, cuando se levantan contra el rey debido a la persecución que estaban sufriendo los protestantes.
El mismo John Bunyan participa en aquella guerra en contra del reinado. Posteriormente todo eso derivaría en el sistema que tienen actualmente, porque se llegó a un buen acuerdo, a una buena negociación. Entonces, déjame y finalizo. Creo que eso fue una guerra justa, una guerra justa. Hay varios caminos que se pueden tomar. Los puritanos, por ejemplo, tomaron otro camino, huyeron a Holanda, después de Holanda vuelve y los expulsa, regresan a Inglaterra, vuelve y los expulsan y se van a lo que hoy en día los Estados Unidos, fundando la nación. Entonces, creo que tenemos muchos ejemplos en la historia de la aplicación de este principio. Lo que pasa, Alvarito, es que no me quiero salir más porque tengo algunas cosas que terminar acá, pero ojalá pudiéramos organizar un debate sobre el resto de este tema, porque ya de lo que puedo o no puedo hacer, ya sí es hilar demasiado delgado y puedo estar dando más mi opinión teológica y política que orientando específicamente a los hermanos bíblicamente sobre decisiones que ellos mismos tienen que tomar, sobre posiciones que ellos mismos tienen que tomar. Pero yo reconozco que tengo algunas posiciones que pueden ser consideradas extremas en esta parte. Ujú. 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 A ver, es que ahí hay varias cosas. Respondiendo de atrás, de lo último hacia lo primero, si un ladrón entra a tu casa armado y tú tienes un arma, es legítimo que la uses. En ese punto. Sí, no, y te lo estoy diciendo con franqueza. Ahora, no, es que te estoy respondiendo de atrás hacia adelante. El problema es que en la primera parte va a ser un poco complejo, pero permíteme, sí, seguro que sí, pero escúchame, déjame responderte las tres preguntas que hiciste para que no queden en el aire. En ese primer caso es legítimo que la uses, ¿verdad? En el segundo caso, tendríamos que mirar las motivaciones políticas de un grupo en particular, sobre todo si esas motivaciones políticas tienen asidero bíblico, si están de acuerdo a lo que Dios dice. Y ese punto es muy sensible porque no puede existir algo así como un creyente de izquierda. Eso no existe en el mundo. No, no hay, no, no, sí, por eso es el punto. Entonces, no puede haber algo como eso. Tercero, el otro punto es que, como dijo Winston Churchill alguna vez, la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás.
Sí. Es que el punto aquí es que la democracia es frágil, pero es lo único medio bueno que tiene el mundo para gobernar. Ese es el punto. Incluso en este capítulo 13, el apóstol Pablo está escribiendo dentro de un sistema imperial. Acuérdate que la república termina en el siglo II antes de Cristo. Aquí estamos claramente en la era imperial que terminaría en 476 después de Cristo. Y Pablo está escribiendo esto de una autoridad imperial. Es más, ya aquí habla de los magistrados y que deberían ser justos a pesar de que no son creyentes, deberían impartir justicia. Y más allá de eso, y aquí no voy a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo conmigo algunos hermanos que seguramente han criticado el tema del tributo, pero el tema aquí del tributo que aparece en el versículo, la sección del 6 al 8, dice, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, en esta parte, es evidente que la obligación de pagar tributo no nos es quitada, aunque el gobierno sea injusto al cobrarnos tributos. Aunque el gobierno sea injusto de cobrarnos estos tributos. Nosotros decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es la primera medida que la Escritura utiliza para frenar la maldad del gobierno? Las acciones del pueblo para frenar la maldad del gobierno. Bueno, nosotros tenemos las elecciones, ¿verdad? Castigamos a través del voto muchas veces, pero hay otro, está la resistencia civil pacífica. La resistencia civil pacífica, sí. Y en último, la defensa del hogar, la defensa de nuestras familias como parte de la guerra justa, que es la medida más extrema que se puede tomar. Pero tenemos unos buenos mecanismos en ese caso, Giovanni, en nuestro país. Y los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en muchos casos han sido efectivos, incluso mal usados. Ahora fíjate estos pueblos que están votando en contra de la minería, ¿no? Que no se exploten las minas y los ambientalistas presionando para que no se exploten minas. Ay, si no explotamos minas, ¿cómo vamos a vivir en los próximos años? Todo se nos va a encarecer. eh, demandamos, demandamos el impuesto. Sí, hay una falta de instrucción sobre este tema, el tema del uso legítimo de los mecanismos. Hay hermanos que no se atreven a participar en ninguno de ninguna manera en política, por ejemplo. Yo sé que los pastores no estamos llamados a participar en política, yo lo entiendo, los pastores. Pero si hay un hermano que tiene una propuesta política seria, una propuesta política bien articulada, que uno ve gracia en él, la gracia de Dios, no el carisma, ojo, no confundamos, sino que es una propuesta que realmente está encaminada a glorificar al Señor como político. Uno dice, bueno, vale la pena apoyarlo, vale la pena apoyar esto, y que sabe que no se contamina. Por ejemplo, las políticas pro vida han sido muy buenas en estos tiempos. Que bueno, hagámosle a las políticas pro vida.
Pero fíjate, yo en nuestro país y en casi ninguna parte de Latinoamérica veo una política consistente de educación. Un candidato que diga, yo quiero empezar a fundar colegios privados de excelente educación, porque sabemos que es casi imposible que el Estado dé educación de calidad. Sí, como parte de la diaconía, como parte de la diaconía, porque la educación está en cabeza de los padres. El Estado lo que debe garantizar sería la capacidad de asociación de los padres. Pero por eso digo, no hay candidatos que digan, bueno, el Estado va a garantizar la asociación de los padres para tener colegios de calidad que, que puedan realmente sacar hombres que cambien la sociedad con un pensamiento cristiano. En fin, todo este tipo de situaciones es raro que se planteen en una campaña política. Tú pides un programa de gobierno a un candidato y te entregan una hoja troquelada, media hoja, con 5 o 10 puntos muy gruesos, sin desarrollo alguno, en donde puede ser una cosa o la otra, pero nunca aterrizan. Entonces, el tema político es un tema hermoso que de verdad, cuando veamos cristianismo y política, de seguro lo desarrollaremos. La última parte es sobre los débiles de conciencia, Romanos capítulo 14, los débiles de la fe, perdón. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Qué es la debilidad de conciencia en la Escritura? ¿O cómo, o qué está hablando Pablo sobre la debilidad de conciencia? Contesto. ¿En la iglesia de Roma había solo cristianos gentiles? Había judíos. Bien, parte del contexto es el siguiente. Había cristianos judíos y gentiles. Unos creían que se debía comer carne, los otros no. Pero más allá de eso también había sacrificios públicos de animales ofrecidos a los ídolos. Se sacrificaban vacas, toros, se participaba en un culto pagano, la carne se cortaba, se llevaba a la carnicería y eso era sacrificado a los ídolos. Cuando llegaba un hermano débil de conciencia, débil en la fe, decía, yo no como eso, porque en el Antiguo Testamento el ejemplo de Daniel es que nunca se contaminaron. Pero un hermano, Pablo le llama a esos hermanos que incapaces, que escrupulosos, les dice débiles de conciencia. Dice, ustedes son débiles de conciencia, recibidles, pero no para discutir sobre opiniones. No se pongan a discutir sobre opiniones. El primer aspecto de la debilidad de conciencia tiene que ver con lo que se comía o no se comía. Ojo, el pastor Sugel en un sermón que se llama La tiranía del hermano débil, no sé si lo han escuchado, es uno de los mejores sermones del pastor Sugel. Dice que tengamos cuidado porque aquí no está hablando de doctrinas relacionadas con la salvación o doctrinas esenciales, sino que aquí está hablando de casos puntuales. Y yo diría que esos casos se pueden utilizar como eso, como una jurisprudencia de la Corte para juzgar algunas situaciones, que si el pelo largo, que si no sé qué, que situaciones en la iglesia que se pueden presentar, ¿verdad? Hay un tema de debilidad de conciencia. Pero la debilidad de conciencia trae peligros con ella. A partir del versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, había un problema en aquella ciudad porque el que comía carne decía, tú eres un débil de conciencia, un débil en la fe. Y el otro simplemente
y el otro simplemente decía, no, tú eres tal vez un liberal porque tú comes de todo, eso no está bien. Y aquí había una tensión muy fuerte entre los unos y los otros. Unos querían comer de todo, el otro no. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, tanto en esta carta como en Gálatas, como en Colosenses, se muestra que los judíos sobre todo todavía estaban muy atados al sistema ceremonial antiguo. ¿Celebrando qué? Recuerden algo, Romanos año 55 de nuestra era, ¿el templo había sido destruido? No. Entonces imagínense la confusión que tenía un judío allí que podía tener una habilidad de conciencia fuerte diciendo, hoy se celebra la fiesta de los panes sin levadura en Jerusalén. Hoy se celebra la Pascua en Jerusalén. Hoy se celebra los tabernáculos en Jerusalén. Hoy se celebra, ¿qué otra fiesta? Pentecostés en Jerusalén. Y su mente dividida diciendo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que participar en la fiesta, tengo que hacer esto, y el templo allí y dentro de la iglesia estaban los judaizantes atizando el fuego. Váyase a Galacia, los falsos maestros diciendo, miren, tienen que guardar esto, tienen que practicar esto. Había un conflicto en el interior fuerte. Incluso, bueno, si eso ya no, si aquello ya no lo practicamos porque Cristo vino, ¿por qué todavía el templo está allí erigido? ¿Por qué está levantado? Porque hay sacerdotes y levitas. No, para nosotros es, entre comillas, fácil hoy porque el templo está destruido y sin posibilidad de reconstrucción, y aun si se reconstruyera, ¿qué pasa? No pasa nada. Nosotros fácilmente le podríamos decir a los judíos, bueno, ¿y dónde está tu fe? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estás totalmente fuera de la gracia de Dios, no puedes participar en nada, porque ni siquiera hay sacerdotes que celebren sacrificios. No tienes nada que hacer. Pero no es el tema, el tema es que existía un conflicto real con los débiles de conciencia que guardaban, que diferenciaban entre día y día, que todavía querían guardar el Shabbat. Pero Pablo les dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, tanto el hermano débil de fe o de conciencia como el hermano fuerte, ambos son del Señor, pero no deberían estar desunidos por este tema en particular. Es más, Pablo mismo dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Entonces aquí es
Pablo lo que recomienda es, dice, mira, si realmente tu hermano es débil de conciencia, por amor a él, no comas. A ti no te afecta no comer, pero a él sí le afecta que comas. Ese es el punto. Ese es el punto, por lo menos hasta que crezca espiritualmente y entienda esta realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué Pablo le dice, abstente de comer? Porque aquel puede sufrir una decepción tan grande de la fe que quede postrado. Y la terminología que usa en griego es fuerte, porque es como sufrir una pérdida muy grande. Ojo, este pasaje no está hablando de la pérdida de la salvación o no. No, ¿por qué? Porque el resto del contexto teológico del pasaje no está hablando de la salvación. ¿Cuál es el contexto inmediato y teológico del pasaje? La conciencia, el tema de conciencia. Aquí no está hablando de la fe, no está hablando de la salvación en Jesucristo. El tema es de la conciencia. Pero si nosotros actuamos sin amor, podemos derribar hasta el piso al hermano de tal manera que esa persona no se pueda levantar. ¿Preguntas hasta acá? Hoy en día pienso que... ajá, ujú. Pienso que hay muchas doctrinas, actualmente hay muchas doctrinas no esenciales que pueden ser, que pueden estar golpeando a la iglesia. Y una de ellas puede ser la dieta, la dieta. Hay personas que creen que no se puede, que no se debe comer con sangre hoy en día, y otros dicen, no, sí, sí se puede. Otros, por decirte algo, que creo que un tema puntual, uno dice, yo me puedo tomar una cerveza con mi comida, otro dice no. Entonces, ¿cómo manejamos esas situaciones? ¿Cómo dice la Escritura? Con amor, con amor. Incluso hay una historia que escuché hace muchos tiempos que las misioneras alemanas, creo que eran pietistas alemanas, lloraban muchísimo porque veían a las misioneras norteamericanas entrar en jean y eso era ropa para hombre. Y las lágrimas abundantes de sus ojos y muy abundantes de sus ojos caían en la cerveza que se tomaban. Entonces te das cuenta, una no tenía ningún problema de conciencia con tomarse su cerveza junto con la carne, pero lloraba porque la otra entraba en gin. Y seguramente la que estaba en gin lloraba porque la otra se tomaba una cerveza. Entonces, este tipo de consideraciones son las que nosotros estamos llamados a resolver. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por decirte algo, alguna vez me llegó el caso, no quería hablar porque estaba sentado compartiendo muy bien y llegó el pastor en ese momento, el que era pastor fundador de la iglesia, y me dice, Pastor Alexander, lo que pasa es que el hermano el 31 de diciembre estaba bailando y nosotros entonces lo vamos a poner en disciplina. Y yo, bueno. ¿Y con quién estaba bailando? ¿Y dónde? No, estaba bailando con la tía, con la abuela y con la mamá. ¿Y dónde? En la casa. Ya. Y por eso lo van a poner en disciplina. Muéstrame en la Biblia por qué lo vas a poner en disciplina. Entonces se quedaron callados todos. Y dije, miren, no me tomen por liberal, no es la idea, sino que ese no es un problema que, que, que afecte a la iglesia de Cristo, es un problema de conciencia. Es un problema de conciencia. Si él no tiene problemas con eso y los demás, por favor, no sean tan legalistas con el chico. Ahora que en nuestro contexto latinoamericano, eso es un problema. ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a engañar con eso? A mí me ven bailando con mi esposa y van en mi casa con la luz apagada y dicen que soy un mundano. Ya, sí. O me tomo una copa de vino con mi esposa y si me ve un hermano débil de conciencia, no se pega un tiro porque no encuentra goma.
Pero bueno, no. Ajá, 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 ajá. Yo no sé porque yo no había nacido. Ajá. Arrepiéntete, arrepiéntete, Alvarito. Malos entendidos dentro. Por supuesto. En tu trabajo, sí. Pero, pero fíjate, Alex, que ahí el tema, ¿sabes cuál es frente al no creyente? El tema es lo que el creyente cree que debe ser un creyente. Lo que el no creyente cree que debe ser un creyente. Y por lo general el no creyente es muy legalista frente a nosotros. Es que tú no puedes, es que tú no puedes, es que tú no puedes. ¿Tú no puedes qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el parámetro tuyo para medir eso? Entonces, ahí con todo el respeto, no, no me interesaría mucho herir a la conciencia de un no creyente, porque entre otras cosas, esa conciencia está bastante dañada. Alex, Alex 1 o Alex 2. Ajá, sí, claro, total, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Si hay un débil de conciencia al lado, no. Así es. Bueno, Jova, se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y vamos a orar. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para